Nos acompañan a esta hora Augusto Espinosa y Fabricio Villamar, asambleístas electos de Alianza País y del Movimiento Creo. Buenos días, asambleístas, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a hacer un debate corto, como siempre en este programa. Tenemos 12 minutos para debatir, por lo menos espero llegar hasta 3 temas. Tienen 1 minuto para cada respuesta y 30 segundos para la réplica. Por favor, aprovéchenlos al máximo. Y desde distintos centros políticos se ha planteado la necesidad o la posibilidad de hacer una asamblea constituyente para poder garantizar la gobernabilidad en el próximo gobierno. Hay una asamblea nacional que está dividida, hay una mayoría que está concentrada en Alianza País, pero tampoco el número de votos le alcanza para, hacer lo que están haciendo ahora, que funcionar, como yo digo, y tómenlo en el buen sentido de la palabra, asambleísta Espinosa, como una aplanadora. Es para que la gente lo entienda, no lo entendamos en el sentido político anterior. Quisiera entonces empezar preguntándoles si es posible y necesario, indispensable tener una asamblea constituyente para poder gobernar en el próximo periodo. Asambleísta Villamar, quiero empezar con usted. Buenos días, Janet, Augusto, amigos, amigas. Yo creo que el contexto general es la reforma institucional que tiene que tener el país. Y esa reforma institucional puede pasar por una asamblea constituyente, como puede pasar por una consulta popular sobre temas que creo que le importan muchísimo a la ciudadanía. Uno de los caminos es la asamblea. Yo creo que una consulta popular nos permite franquear el camino muy fácilmente, preguntándoles a los ciudadanos si están de acuerdo con la continuación de la cleptocracia o si están de acuerdo con la renovación institucional de este país para salir de una crisis a la que nos ha llevado 10 años de gobierno de gente que no ha sido delicada en el manejo de la cosa pública. Asambleísta Espinosa, ya los llamo asambleístas, todavía no se posesionan, pero quisiera que se posicionen como en ese lugar de asambleístas. ¿Usted considera que es necesaria hacer una asamblea constituyente? La asambleísta Villamar plantea que se necesita liberar a las instituciones que no han mostrado independencia en los últimos 10 años. Bueno, yo creo que la asamblea constituyente está establecida o se establece como un mecanismo para hacer reformas a la Constitución. Sin embargo, tengo la impresión de que nuestra Constitución es una Constitución que está siendo efectiva. Indudablemente siempre se pueden hacer ciertos ajustes, entonces yo veo como innecesaria una asamblea constituyente. Ahora, más allá de lo que se diga en campaña electoral, esos epítetos, las calificaciones, las valoraciones subjetivas, más allá de eso yo creo que al Ecuador lo que le tenemos que dar es estabilidad. Precisamente para que nosotros podamos seguir una senda de crecimiento, se tiene que hablar de estabilidad jurídica, eso es algo que se repite constantemente, y tenemos que tener una actitud completamente distinta a los asambleístas. Me da la impresión de que a veces nos dejamos llevar por las pasiones y en ese apasionamiento perdemos de vista lo que realmente es importante para el Ecuador. Y eso es indispensable, como gobernar desde las distintas instancias con cabeza fría. Pero planteo un tema un poco más, digamos, concreto y aterrizado. Se está cuestionando, por ejemplo, en este momento que tengamos un Contralor General del Estado que vuelve a su periodo, es decir, que no hay un refrescamiento dentro de esa institución que es absolutamente necesaria, ya también después de, creo que está ya, ¿cuántos? 10, 15 años el Contralor Polit. Y por otro lado, vemos ya de frente la posibilidad de que una persona absolutamente comprometida con el gobierno, que puede tener en algún momento de decisión conflicto de intereses, va a ser elegido fiscal general de la Nación. Asambleísta Villamar, ¿se puede gobernar cuando las autoridades de control vienen comprometidas con el gobierno actual o, en el caso del Contralor, ya está tanto tiempo en su cargo? Se puede gobernar, Janet, pero no se puede garantizar independencia y no se puede garantizar ética en el funcionamiento del Estado si es que los funcionarios responden a una sola forma de ver el país. Y lo que tienes es que a la vuelta de 10 años y medio tienes una concentración absoluta del poder y no es que tienes casos de corrupción aislados. Tienes una institucionalización de la corrupción, pero además garantizada por una impunidad que está sustentada en que el Contralor responde a Alianza País, el fiscal responde a Alianza País, el Consejo de Participación Ciudadana responde a Alianza País. De tal manera que parte de las cosas que hay que hacer para garantizarle el necesario baño de verdad a este país
es independizarle de esta gente que no ha sido delicada en el manejo de la cosa pública y que adicionalmente se requiere tener independencia de quienes se dedican a la función de controlar los bienes del Estado. Señor Espinosa, en aras de agilizar esto un poco, no sé si quiere tomar el derecho a la réplica, son 30 segundos para cerrar el caso del tema de independencia. Yo creo que se confunden conceptos. La institucionalización de la corrupción implicaría que tengamos todavía esas instituciones que teníamos hasta el 2007, el registro civil, que era un desastre, el Ministerio de Educación, en donde para conseguir cupos se tenía que pagar. Es decir, la reforma institucional que se ha hecho permite que haya desaparecido la corrupción sistémica y hay actos de corrupción que efectivamente tienen que ser sancionados después de seguir el debido proceso. ¿Cómo sancionarlo si tiene un fiscal comprometido o que puede estar comprometido con el gobierno? Es un fiscal que trabaja, que si, en caso de que se elija, que ya es casi un hecho, Carlos Vaca Mancheno, ha trabajado con el gobierno, por el gobierno. ¿Cómo garantizar que puede ser independiente su actuación? Tiene que garantizar, porque primero que nada no es que tengamos corrupción sistémica. Y después, si es que hay actos de corrupción, los primeros que debemos perseguir y sancionar esos actos de corrupción somos los que fuimos parte de este gobierno. Porque aquí no queremos que se lance lodo con ventilador, ya vemos gente honesta. La mayoría de quienes hemos participado de este gobierno somos gente honesta. Y claro, nosotros mismos, personalmente, si es que fuera designado el nuevo fiscal, personalmente estaremos dando seguimiento para que se cumpla con la ley y se sancione a quien se tenga que sancionar. Asambleísta Villamar, ¿qué otro aspecto, digamos, del espectro nacional habría que analizar dentro de una constituyente o una consulta popular? Dentro del concepto de la reforma institucional, que uno de los caminos es la Asamblea, como conversábamos hace un momento, yo creo que tenemos que plantearnos, Augusto, cómo le devolvemos al país la posibilidad de la representación de minorías. Eso implica, hay que conversar sobre cómo se reforma el Código de la Democracia. Creo que es necesario plantearnos una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. ¿Por qué? Porque no puede ser solamente el presidente de una comisión legislativa el que expone cuál va a ser el contexto de la norma que es presentada para el Ecuador. Creo que es necesario encontrar acuerdos. Tienen ustedes una mayoría en la Asamblea, pero esa mayoría no tiene que ser el sustento para el bloqueo del gobierno del próximo presidente. Habrá que encontrar acuerdos. Al menos de mi parte van a tener la puerta abierta para encontrar acuerdos, pero no pensando en la defensa de los intereses de un partido, sino en los intereses de los ecuatorianos, que creo que en eso podemos coincidir. Bueno, yo creo que las pruebas de que nosotros pensamos en los intereses de los ecuatorianos están a la vista. La reducción de la pobreza, el haber crecido en promedio más que los otros países en América Latina. Es decir, nosotros trabajamos por las mayorías. En lo que nunca cederemos nosotros es en que se intente en la Asamblea legislar para beneficiar a las élites. Por ejemplo, nunca podremos coincidir en que se privatice la educación, nunca podremos coincidir en que se privatice la salud y menos todavía la seguridad. Entonces, hay cosas que son innegociables y hay otras en las que efectivamente podremos conversar y seguramente nos podremos poner de acuerdo. Ahora, el pueblo ecuatoriano... Perdóname, Yanida, o sea, a mí me parece que... Claro que sí. A mí me parece que esta campaña del miedo, esta campaña de la mentira, no le aporta al país, Augusto. Aquí nadie quiere privatizar la educación. Lo que se le quiere es dar calidad a la educación. Ustedes cerraron 9.000 establecimientos educativos. Ustedes han perseguido la educación de los sectores indígenas. Aquí se está confundiendo la educación con el edificio y están equivocados. Aquí se está confundiendo la salud con el hospital y están equivocados. Hay que garantizar salud gratuita, pero por supuesto, pero salud de calidad. Y la salud tiene que venir acompañada de medicinas. Y nadie puede hacerse el dueño del edificio y amenazar con que va a cerrar el hospital porque le pifian a la salida. O sea, me parece que si es que nos logramos poner de acuerdo en eso, trabajamos para el Ecuador. Augusto. Bien, aquí está, no sé si me ayudan, este es el plan de gobierno registrado en el Consejo Nacional Electoral. Por el tiempo no puedo leer, pero le invito a la ciudadanía a que lea y que efectivamente constate que aquí se dice que se va a privatizar la educación, la salud... Yo creo que sería interesante que lo citen. Bueno, me tomaría tiempo revisarlo, pero le invito a la ciudadanía a que lo lea. La salud, educación y seguridad se privatizan, más allá de lo que ya se hace en campaña. En campaña se dicen cosas distintas. Un ejemplo clarísimo. Se dice que se va a subvencionar la educación. La educación se tiene que financiar totalmente. Se habla de voucher y competencia. Cuando uno quiere mejorar la calidad de la educación, tiene que cooperar, no competir, porque la educación no es igual a un banco. La educación no es una mercancía que mejora
en función de la competencia. Más bien, en educación tenemos que ayudar, financiar a los que peor están para generar más homogeneidad en cuanto a calidad, y eso iguala oportunidades en la sociedad. ¿Eso es lo que dice en su proyecto su propuesta de gobierno? Parece que la falta de tiempo de Augusto para poder leer no le permite encontrar el artículo, pero lo cierto es lo siguiente. Hay que plantearse, Augusto, más allá de la búsqueda interminable de artículos o de argumentos para mentir, yo creo que es necesario garantizarle al país, y eso estoy pidiéndote. Busquemos acuerdos para garantizar educación de calidad gratuita, salud de calidad gratuita, pero sobre todo acaben con la campaña de las mentiras. Estamos a 15 días de que los ecuatorianos tomen una decisión, de que esta gente que ha manejado 10 años y medio el gobierno del Ecuador, continúe, porque les diga a los 10 años y medio a los ecuatorianos que no han sido suficientes para salir de la pobreza y que les des 4 añitos más. Y cuando estén 14 años, se planteen que hay que quedarse otros 4 años más. Yo creo que es necesario plantearse la necesidad del cambio en el que la mayoría de los ecuatorianos están inscritos como voluntad, y que me parece que es absolutamente necesario incorporar a todas las tendencias en este proceso. Quisiera cerrar ese tema y quisiera avanzar. No sé si podemos plantear el tema económico, y quisiera empezar con usted ahora, Augusto. A ver, Janet, aquí está. ¿Qué dice? Implementar el cheque para mejorar la calidad y dar libertad a los padres de familia en elección del establecimiento educativo. La competencia es el mejor incentivo para la provisión de servicios de calidad, mediante la asignación de un subsidio estatal focalizado, a los usuarios del sistema educativo. Las entidades educativas competirán para captar los cheques educativos. Esto se llama privatización, y hay que hablar con la verdad, o sea, no tratar con suspicacias, distraer a la ciudadanía. Aquí está, y la ciudadanía lo puede leer. Esto está registrado y firmado por Lazo y por Páez. 30 segundos para cerrar este tema, necesitamos avanzar a otro. No, queda absolutamente claro que ahí no se habla de privatización, se habla de la posibilidad de que los ecuatorianos escojan dónde estudiar, que me parece que es lo que todo el mundo está pidiendo. No que el Estado te dé decidiendo a gusto. Esa es una facultad que tiene que tener cada ecuatoriano. Tú decidiste estudiar educación. ¿Por qué no les dan la misma posibilidad? Tú decidiste estudiar economía, si no me equivoco. Pero ¿por qué ese derecho que tú decidiste tenerlo no le das a la próxima generación? Los ecuatorianos tienen que tener el derecho para estudiar en donde quieran. Eso es lo que dice el artículo, y me parece que deberías entenderlo como dice. Perfecto, quisiera pasar a otro tema y empiezo con usted, Augusto. Hay una realidad planteada y sobre la mesa, y es las dificultades económicas que, por la razón y la causa que quieran exponer, no ese es el caso. El próximo periodo viene complicado en esa materia. ¿Usted no cree que necesitan llegar a un acuerdo, tanto oficialismo como oposición, para poder poner sobre la mesa las reglas que se necesitan en el momento para salir adelante y salir de la crisis económica? Fabricio, estás un poco confundido. Esto no se refiere a universidades, no se refiere a universidades, sino a educación media. Estoy planteando otro tema, chequéale bien y vuelve. Ahora, vamos de educación. Perdón, vamos de economía. Primero que nada, habría que ver cuál es la situación real de la economía ecuatoriana. Cuando los economistas analizamos los procesos de desarrollo, hay que ver las grandes tendencias y la sostenibilidad del desarrollo. Hay personas que ven con miopía y solo analizan lo que sucede en un año. Nosotros en este momento tenemos una economía absolutamente manejable y en recuperación. Primero, si es que nosotros vemos lo que ha sido el gasto fiscal, se ve que durante toda la década los ingresos permanentes han sido mayores que los gastos permanentes, e incluso tenemos un ahorro público. El nivel de deuda externa es de alrededor del 27%, absolutamente manejable. El promedio ponderado de la tasa de interés que se paga por la deuda es de alrededor del 6%, y el servicio de la deuda, 6%, y el servicio de la deuda es del 3.2% del PIB. Es decir, tenemos una economía sana, una economía que está recuperándose. Todos los indicadores muestran que hemos salido ya del bache ese de contracción, y entonces el próximo gobierno, si es que sabe de economía, va a poder reemprender la senda del desarrollo. Pero, Augusto, incluso el mismo CEPAL señala que el próximo año el crecimiento del Ecuador será del 0,3% y será el penúltimo país en su nivel de crecimiento, solamente superado por Venezuela, que va a tener menos 4.5% de crecimiento. Por eso le digo, cuando hay cómo analizar la economía con miopía
y hay cómo analizar los grandes procesos de desarrollo. Cuando nosotros analizamos el desarrollo del Ecuador, hay que verlo a lo largo del tiempo, no como una fotografía, sino como una película. Sí tuvimos dificultades, es innegable. Tuvimos shocks externos muy severos que definitivamente nos terminaron afectando y se produjo una contracción de la economía, pero ya hemos salido de eso. En economía se habla de los ciclos. Ya salimos de ese ciclo de crecimiento bajo y estamos comenzando nuevamente a crecer. Asambleísta Villamar, ¿usted considera que la economía está en crecimiento, que ese 0,3% de crecimiento previsto por la CEPAL, otros organismos no prevén un crecimiento, es suficiente, es para quedarse tranquilos y no se necesita ningún cambio? No, al contrario, yo lo que siento es que lo que dice Augusto tiene que ser contrastado con lo que siente la economía familiar en las calles. Yo creo que no es real esto de que somos una economía en recuperación, no es cierto. El año pasado, en la administración de ustedes se perdieron 347,000 empleos. Se aumentó el 5% de empleo inadecuado en este país. Somos la penúltima economía en manejo y adicionalmente los datos que tú das no son reales, Augusto. Estamos al borde legal y eso que cambiaron las normas sobre lo que es el endeudamiento. Pasamos de una deuda, Janet, de alrededor de 10,000 millones de dólares a alrededor de 40,000 millones de dólares y mantenemos el mismo número de pobres. A la vuelta de 10 años y medio fueron incapaces de manejar la pobreza en este país. Y decir que la CEPAL maneja con miopía los datos o que quienes analizamos los datos de la CEPAL estamos equivocados es tratar de ponerse al servicio simplemente de los datos que les parecen a ustedes correctos. Lo verdaderamente importante en esto es considerar si es que los ecuatorianos viven mejor o no. La deuda con los chinos en el 2007 eran 8 millones, ahora son 8,000 millones. ¿Quién va a pagar esa deuda? Cada niño que están naciendo en este momento. 30 segundos para replicar. Fabricio, hay que ser más preciso cuando se manejan cifras económicas. 27% deuda externa, 40% deuda pública total, incluyendo la deuda interna, algo absolutamente manejable. Un economista que diga que no pueda manejar eso es un economista que tiene que devolver su título. ¿Por qué? Comparemos la deuda externa en los otros países de América Latina, comparemos la deuda externa en Europa y la pobreza. La pobreza desde el 2007 baja consistentemente. Usted me dijo, y le debía yo esta aclaración, usted me dijo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez también bajó. Así es. Sí es cierto, bajó, Janet, pero bajó porque habían migrantes que enviaban remesas, es decir, no fue por la acción del Estado, del gobierno, sino porque la gente de afuera enviaba recursos a sus familias. Está claro el planteamiento. Quisiera pasar a otro tema, si me permiten, porque ya tengo que cerrar el debate, como ven el tiempo pasa volando, pero ustedes en este momento tienen lo que se llama una mayoría absoluta de 75 asambleístas y tenemos alrededor de 68 asambleístas en la oposición. Discúlpenme si las cuentas no son exactas. Pero la cosa es esta, para poder, por ejemplo, aceptar o regirse o aceptar un veto presidencial, necesitan la mayoría calificada de 92 asambleístas, si no me equivoco, y ustedes no la tienen. No para aceptar un veto, sino más bien para insistir en lo que se legisló desde la Asamblea, no para... El mecanismo legislativo es que la Asamblea aprueba, envía al presidente, el presidente puede aceptar la ley o vetarla. Si es que el presidente la veta y regresa a la Asamblea puede insistir en lo que decidió antes y sí, efectivamente no tenemos esa mayoría, pero como trabajaremos con Lenín de manera coordinada, trabajaremos con él de manera coordinada, entonces no habrá ningún problema para aprobar las leyes que benefician a las mayorías. ¿No habrá problemas, asambleísta Villamar? ¿Se allanarán a los vetos del presidente de la República como ha sucedido hasta ahora? Porque ahora pues Alianza País tiene esa mayoría calificada. Bueno, espero que se allanen a las propuestas de ley que nosotros estamos planteando, que nosotros plantearemos. Creo que es necesario, más allá de prever cómo van a bloquear el gobierno que nosotros vamos a tener que enfrentar para salir precisamente de la crisis. Yo creo que el planteamiento general y lo que los ecuatorianos están esperando, Augusto, no es oír cómo van a bloquear ustedes las iniciativas, sino cómo vamos a encontrar acuerdos para salir de una crisis que ustedes la administraron, que ustedes la causaron y que se pasan todo el tiempo diciendo que la crisis viene del exterior. Y el culpable siempre es el exterior, los Isaías, la situación internacional o el precio del petróleo. Me parece que hay que asumir responsabilidades. Y parte de asumir esas responsabilidades es darles mejor condiciones de vida a los ecuatorianos. En tal sentido, más allá de analizar cómo van a intentar bloquear al próximo gobierno, hay que buscar acuerdos. Yo te invito a que hagamos eso. Mira, Fabricio,
va a quedar muy claro el 2 de abril en quién cree el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano ha sido testigo de toda la obra social, de cómo hemos trabajado con ellos para sacarlos de la pobreza. Entonces, más allá de tu criterio o mi criterio, el 2 de abril ya veremos. Y ahí espero que después del 2 de abril ustedes reconozcan el triunfo de Alianza País, de Lenín Moreno, y no vayan a convulsionar nuevamente a Quito, no vayan a generar violencia, pero la pregunta no es si vayan a pueden o no tratar de pueden llegar a obstaculizar. acuerdos en la Asamblea. En la Asamblea se van a llegar a acuerdos mínimos. Por ejemplo, creo que puede haber un acuerdo concreto. Ya hicimos un pacto con Fabricio en algún otro programa. Juntos luchar contra la corrupción, de los actos de corrupción en este gobierno, en los pasados gobiernos y en el futuro gobierno. Juntos vamos a hacer eso también de los municipios, como el municipio de Quito. Ahí hay un consenso. Pero nunca vamos a poder consensuar cuando existen principios diferentes. Nosotros creemos en el gasto social, nosotros creemos en sostener el gasto social y sí creemos que los que más tienen deben pagar impuestos para financiar a las clases medias y a los sectores populares. Muchísimas gracias a los dos asambleístas electos por estar esta mañana con nosotros.